Hola hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech. Es un privilegio y una bendición, hermanos, estar aquí en la iglesia, transmitiendo en vivo para la honra y gloria de nuestro Dios, pero también, hermanos, para que usted salga bendecido en este tiempo. Espero que ya esté usted ahí conectado con su familia. Así de así, por favor, mándenos ahí a su mensaje que ya está listo, ya está conectado. Iglesia, debe estar ahí ya usted levantado y dispuesto a alabar a nuestro Dios. Recuerde que sigue siendo domingo, hermanos, para alabar y glorificar a nuestro Dios. No es el tiempo solamente de decir vacaciones o lo que usted quiera. Realmente, hermanos, es un tiempo en el cual tenemos también que alabar y glorificar a nuestro Dios. Muy bien, hermanos, vamos a entonar un canto para comenzar en esta mañana y luego tendremos nuestra oración y así el desarrollo del culto en esta mañana. Vamos a entonar el canto 290, ahí en los himnarios, canta a Dios con alegría. Vamos a entonar este canto en esta mañana. Hermanos, y así continuamos en esta mañana. Señor, te damos la honra y la gloria, Padre, por ser tan bueno. Danos la oportunidad, Señor, de levantarnos, abrir nuestros ojos, pero Señor, que en este tiempo podamos, Señor, honrarte y glorificarte solamente a ti. Te amamos, Señor. Padre, queremos honrarte, pero también queremos que tú nos bendigas en este tiempo con tu palabra, Padre, con lo que se va a llevar a cabo, los cantos. Padre, queremos honrarte, pero queremos que tú también, Señor, te manifiestes, nos hables. Señor, estamos aquí reunidos como iglesia, aunque sea cada quien en su hogar. Padre, bendícenos. Gracias por todo y, Señor, te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, en esta hora. Vamos a entonar otro canto. Por ahí en el mismo himnario bautista 259, Dulce Espíritu. Vamos a entonar este canto en esta mañana, hermanos. Cada rostro expresa el gozo
Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida tendremos siempre aquí. Bendiciones puedes recibir si le entregas fiel tu vida al Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús, con fe yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, quédate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos hoy loor, y sin dudar yo sé que nueva vida en mí tendremos siempre aquí. Amén. Pues qué bendición cantarle a nuestro Dios, y bueno, saber que hay un dulce espíritu aquí donde estamos nosotros, hermanos. Es una tremenda bendición estar en la iglesia, pero usted también reunido allí en su hogar. Vamos a entonar otro canto en esta mañana, hermanos. Ahí el canto 364, si usted tiene un himno en casa, se intitula Día en Día. Y si no, acompáñenos, aquí está la proyección, hermanos. Bueno, nosotros nos resta nada más tener confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar con este canto, la alabanza en esta mañana, hermanos. Muy preparando, es el 315, pero quiero decirle a usted, vamos a empezar con la clase de escuela dominical. Igual haremos una pausa de unos 5-10 minutos más o menos, y cortaremos la transmisión, y después, hermanos,
en esos 10-15 minutos volveremos a transmitir, pero ahora con la predicación de la palabra de Dios. Entonces, para que usted no se pierda nada de esto, ¿cuántos quieren aprender más de Jesús, hermanos, en esta mañana? Pues bueno, vamos a tener la clase escuela dominical y entonaremos este canto en esta mañana. Más de Jesús quiero aprender. Jesús quiero aprender. Entonces vamos a aprender precisamente más de Jesús en esta mañana. Cuánto extraño decir eso, ¿verdad? Los niños pasen a su clase y los jóvenes, bueno, ya habrá el tiempo, hermanos, pero vaya abriendo su Biblia. Creo que mi esposa mandó algunas clases de escuela dominical vía WhatsApp, entonces algunas hermanas ahí lo tienen, puede usted verlo, o en su defecto, hermanos, voy a tratar de transmitir aquí la lección en esta mañana. Espero que usted logre verla. Algunas letras son más pequeñas, entonces quizás no logre verlas, pero bueno, yo espero que sea de bendición y que pueda usted lograr ver ahí la lección en esta mañana. Vamos a ir al libro de Mateo, hermanos, en esta mañana. Vamos al libro de Mateo. Vamos a estar viendo el libro de Mateo, hermanos, en este tiempo. Y bueno, vamos a tener una lectura. No voy a leer mucho porque claro, el libro es muy extenso. Pero quiero que veamos el versículo 18 de Mateo Mateo 1, versículo 18. Lo voy a leer. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme ahí. Recuerden también cuando usted regrese, hermanos, estuvimos viendo el periodo intertestamentario. Vimos también, ahora vamos a ver el libro de Mateo. Esas lecciones a usted se las voy a entregar cuando regresemos a la iglesia, para que usted las tenga. Las estamos coleccionando, entonces para que usted las tenga y no se pierda nada de eso. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándolo él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese, pero nota esto si tú subrayas tu Biblia, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo sé que usted va a decir, bueno, es que esto siempre lo vemos en Navidad. Yo sé que normalmente lo vemos por cuestiones de que el nacimiento de Jesús, etcétera, etcétera. Pero realmente, hermanos, lo que quiero ver es el contexto de todo el libro de Mateo y lo que él ve en Jesús. Así es que vamos a comenzar en esta mañana y bueno, vamos a orar y así entramos, hermanos, en las clases de escuela dominical en esta mañana. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes con tu bendición. Padre, háblanos en esta mañana. Es una clase, yo lo sé, Padre, pero que algunas dudas se disipen y sobre todo, Padre, que aprendamos de tu palabra. Pero hay mucho más, Señor, que necesitamos ver que simplemente una clase. Señor, algo que nos hables al corazón, a nuestra vida. Y Padre, que podamos salir bendecidos en este tiempo. Señor, ayúdanos, Dios, danos el corazón, la disponibilidad, la inteligencia, la sabiduría. Señor, dame palabras para explicarle al pueblo. Padre, es tan interesante tu palabra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Déjenme ver si pusiéramos ahí. Ok, muy bien. Vamos a ver la introducción en esta mañana. Ahora, como creyentes, hermanos, abrimos el Nuevo Testamento o abrimos la Biblia. Pero ahorita, como estamos viendo el Nuevo Testamento, abrimos el Nuevo Testamento, hermanos, con el fin de encontrar palabra de Dios. Palabra que nos hable a nuestra conciencia. Esperamos ver un mensaje a la vez divino, contemporáneo, comprensible. Cuando abrimos, hermanos, la Biblia en el Nuevo Testamento, también pretendemos que esta palabra sea fiel a su origen, a lo que nuestro Dios reveló, convencidos en nosotros mismos que sería una traición, hermanos, que nuestras propias palabras o nuestras ideas se aparten de la revelación divina que Dios dio a su pueblo. Además, hermanos, esperamos también oír una palabra que sea para todos los hombres sin distinciones, con tal que tenga esta persona oídos para oír, disposición para obedecer. Con el fin, hermanos, de acercarnos a algunos de estos ideales, necesitamos considerar algunos asuntos en cuanto a lo relacionado, cuando abre usted la Biblia, con cada libro de la palabra de Dios. Y es por eso que hemos tratado de dar estas lecciones, para que lo que usted vea en su casa cuando abre la Biblia sea lo que Dios le revele a usted, pero también que sea algo para que su vida sea de bendición, para que usted cambie, para que haya una revelación divina para su vida. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas, hermanos, que el libro de Mateo contiene, para que cuando usted lo lea sea una tremenda bendición. Ok, vamos ahí a la lección. Dice ahí: la iglesia antigua, hermano, puso los 4 evangelios al principio del Nuevo Testamento. Estos 4, hermanos, 4 evangelios, recuerden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si usted tiene su Biblia, verá que hay 2 secciones. Déjeme ver si se alcanza a ver ahí. Verá usted lo que dice aquí, el Nuevo Testamento.
¿Okay? Ahí es donde comienzan los evangelios. Yo creo que casi la mayoría de la gente puede, o bueno, los que han tenido la Biblia pueden más o menos ubicarse. Los 4 evangelios, hermanos, fueron puestos al principio del Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos proveen un cuadro compuesto de la obra y de la persona de Jesucristo. Eso es algo interesante. Pero, hermanos, el primero que se pone en el Nuevo Testamento, el primer evangelio, es el de Mateo. Mateo, hermanos, presenta a Cristo como el maestro mayor más que Moisés. Ahora, los judíos, hermanos, ellos tenían a Moisés como grande, y no puedo decir que no, Moisés fue de los más grandes, fue el que habló cara a cara con Dios. Es interesante. Sin embargo, Jesús, Mateo lo presenta como más grande que Moisés, y realmente es más grande que Moisés, es Dios mismo, hermano. Por eso es acertado que este primer libro que comienza el Nuevo Testamento o los evangelios es tan acertado, hermano, que comience con estas palabras. Y si vamos al versículo 1 de Mateo, dice la palabra de Dios así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza toda la genealogía. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo, él está seguro que Jesús es un rey. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Esto es algo, hermano, tan interesante con Mateo. Comenzar, si usted no ha visto el periodo intertestamentario, puede buscarlo por ahí. Lo tenemos aquí en la página. También está ahí en la de la Iglesia Bautista Fundamental Ebed Melech. Si no, yo tengo ahí un canal de YouTube, hermanos, Joel Vázquez Ramírez. Usted puede buscarlo. Ahí está el periodo intertestamentario. También puede darle una miradita. Pero vemos que por 400 años Dios guarda silencio y comienza a suceder varias situaciones con el pueblo de Israel por su desobediencia, hermano. Y entonces Dios no habla. Al contrario, hermanos, tienen los problemas. Si usted ve cuando Daniel vio la estatua, hermanos, como los babilónicos, los medo-persa, los griegos, etcétera, etcétera, Roma, y cómo todo esto sucedió, hermanos, por desobediencia, 400 años, y Dios guarda silencio. Pero ahora, hermanos, con el nuevo pacto, la sangre de Cristo, se abre una vez más palabra de Dios y comienza Mateo, el libro de la genealogía prácticamente de un rey, de Jesucristo. Qué interesante es todo esto. Y hermanos, no se equivocaron, no se equivocó Dios en poner todo eso. Generalidades, vamos a las generalidades ahí, hermanos. Si usted tiene su lección, puede verla. Disculpe, yo necesito tomar agua. Vamos a ver en esta hora el autor. Ahora, en el autor, hermanos, vamos a ver que Mateo en el hebreo significa regalo de Dios, y ahorita vamos a ver algo acerca de eso. Ahorita vamos a despejar algunas dudas. El autor, hermanos, si usted ve todo el libro de Mateo, no revela su nombre. Podemos decir entonces que este libro es un poco o mucho anónimo, ¿verdad? Es un libro anónimo. Sin embargo, hermanos, el título que atribuye, que se le pone el Evangelio, si usted ve ahí, el Evangelio según San Mateo, aparece en los manuscritos más antiguos, en el arameo, que es en el idioma que se cree que se hablaban el vulgo en ese tiempo, hermanos, de la gente, el arameo, y quizás después que estemos en la iglesia daré un poco más de historia en cuanto a eso. Ahorita no es el tema.
Pero bueno, la cuestión es que estaba escrito, hermanos, se encontraron estos rollos y bueno, no me voy a meter más en todo esto porque hay mucho más que ver. Pero hermanos, por eso se le atribuye a Mateo. Ahora, otra cosa interesante. Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, Mateo, hermanos, era Leví. Leví, hijo de Alfeo. No Alfeo, Alfeo, ¿verdad? Hijo de Alfeo. Y ahorita vamos a ver algo acerca de eso rapidito. Este hombre cobraba impuestos. Él era un hombre, hermanos, que tenía su oficina, podemos decirlo así, cerca de, hermanos, ahí el mar de Galilea, en la zona de Capernaum. Él les cobraba a los pescadores los impuestos, hermanos, cuando llegaban. Estaban a cargo de Herodes. Se dice, hermanos, que Mateo o Leví no estaba 100% o directamente a la orden de los romanos, sino de Herodes. Eran los que estaban como los gobernadores ahí, si podemos verlo así. Y él estaba a la orden del gobernador de ahí, que era Herodes en ese tiempo. Entonces, hermanos, estaba algo ahí ligado con Herodes. Y porque sabes que él era judío, él era una persona que él creía que un día el Mesías vendría. Y ahorita te voy a decir por qué. Y él estaba, hermanos, ahí comprando los impuestos, Leví. Y un día pasa Jesús, hermanos, por ese puesto de Leví, por la oficina, si podemos decirlo ahí. Pasa, hermanos, por ahí y Jesús le invita a seguirle. Si usted fuera ahí a Mateo, capítulo 9, versículo 9, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús pasó, hermanos, y le habla a Leví y le dice: sígueme. Hermanos, con esta decisión de seguir a Jesús, Leví cambia ahora, Dios o Jesús, hermanos, le cambia su nombre por Mateo, que significa don o regalo de Dios. Qué interesante es todo esto. Después de ser una persona odiada por los judíos, porque a los de su misma nación les cobraba, a los de su misma nación, podemos decir así, hasta los estafaba, a los de su misma nación, hermanos, los tenía amedrentados. Ahora cambia completamente. Es un don, un regalo de Dios. Si tú has recibido a Cristo, tú sabes y conoces eso. Lo que eras antes y ahora lo que somos. Porque Dios dio un regalo a su Hijo Jesucristo. Qué tremendo es todo esto. Y bueno, hermanos, por eso vemos aquí a Mateo, hermanos, y Dios o Jesús, hermanos, le invita a él a salir de ahí y cambiar su vida. Y entonces, hermanos, el mismo Mateo en esa misma hora se cree que dejó todo, hizo un banquete para Jesús, invita a discípulos, invita a amigos publicanos, hermanos. Fue la despedida de su profesión que Mateo hacía. Ahora hay algo interesante, hermano. Se dice que Mateo, como judío, él también esperaba al Mesías. Por eso cuando Jesús le habla y le dice: sígueme, él automáticamente dice: dejo todo y sigo a Jesús, porque él esperaba. ¿Sabes qué? Yo sé que muchos estamos buscando algunas respuestas en nuestra vida, pero déjame decirte que Jesús es la respuesta y Él está dispuesto a cambiar tu vida. Y Mateo cambia, hermanos, ya deja ese negocio, deja ese trabajo, ahora no estoy diciendo que deje su trabajo, no estoy diciendo que el cambio de vida que hizo Mateo, Leví, ahora un don de Dios. Y hermano, Mateo, algo interesante, Mateo ocupa el 8º puesto en la lista
del Evangelio en cuanto a los discípulos, y el séptimo en otros evangelios. Lo que denota en Mateo, hermanos, una humildad de su parte. Es decir, que en el libro de Mateo él aparece en el octavo en cuanto a la lista de los discípulos, de los apóstoles. Pero en el libro de Marcos y de Lucas, hermanos, él aparece en el séptimo. Eso quiere decir, por eso estamos diciendo que aunque su autor es anónimo, creemos que Mateo firmemente él hizo este libro de Mateo. Aunque aquí no viene en la Biblia que dice Mateo como otros libros, ¿verdad? Mateo, apóstol de Cristo, etc. No viene. Sabemos que es Mateo por esas razones. Porque si hubiera sido otro escritor, lo hubiera puesto igual en el lugar séptimo. Y entonces, hermanos, los demás lo ponen en el séptimo lugar, un lugar antes. Eso denota que Mateo se puso él en otro lugar, como humildad. Es interesante, hermanos, todo esto. Mateo, hermanos, se llama a sí mismo publicano, cosa, hermano, que era una ofensa. Usted piense en la peor ofensa que le pueden decir. Bueno, eso era la peor ofensa que a alguien se le podía decir. Eres un publicano, eres un traidor, eres el que cobras el impuesto a la gente, eres un traidor, un publicano. Y él mismo, hermanos, en este libro se llama o se dice publicano. Si usted lee ahí, hermano, en Mateo 10, versículo 3, creo que esto no viene ahí en la lección, entonces usted si quiere apuntarlos. Mateo 10, versículo 3, dice la palabra de Dios así. Felipe, está hablando de los apóstoles, Felipe, Bartolomé, Tomás, y luego dice Mateo el publicano. Si otro escritor hubiera dicho esto, hermano, y hubiera puesto Mateo el publicano, ¿sabes qué hubiera pasado, hermano? Se hubiera ofendido Mateo, porque era una ofensa difícil y fuerte. Pero él mismo llamarse, hermanos, cuando tú mismo te dices, yo sé que he hecho el mal, entonces no hay ninguna duda que Mateo era el escritor de su propio libro. Él se pone, hermanos, Mateo el publicano. Ahora, tú te das cuenta, hermanos, porque si vas a Marcos, voy a usar la Biblia, hermanos, en Marcos capítulo 2, versículo 14, Marcos 2, 14, dice la palabra de Dios así. En Marcos, recuerda, este es otro escritor, este sí es Marcos, vamos a verlo ahí. Marcos 2, versículo 14. Y al pasar, escucha esto, vio a Leví, hijo de Alfeo. No dice al Mateo el publicano o el publicano, claro que no. Marcos, respetuoso, pone, vio a Leví, hijo de Alfeo, cuando Jesús iba pasado. Fíjate, y le pone sentado al banco de los tributos públicos. O sea, una persona correcta para no ofender a Mateo. Y le dijo, sígueme y levántate, y le siguió. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero Marcos lo escribe correctamente para no ofenderlo. Y Mateo, hermanos, dice, Mateo el publicano. Eso quiere decir, hermanos, que él solo estaba diciéndose. Entonces, por eso creemos y firmemente, hermanos, que Mateo fue el escritor, hermanos, de este libro. En Lucas, si usted me acompaña, ahora mi esposa me está tomando el tiempo, hermanos, no crea que no. Ahí mi esposa me tiene bien checado. Lucas, capítulo 5. No, porque si no, yo soy de carrera larga, hermano, yo le sigo, ¿verdad? Lucas 5, versículo 27. Dice la palabra de Dios así. Recuerda, es otro escritor, Lucas. Después de estas cosas salió y vio a un publicano, fíjate bien, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sigue, llamado Leví. Sí, hermano, lo hablaban por su nombre, nunca le ofendían. Pero, hermano, es interesante
cómo Mateo, él solo se dice, hermanos, quién era. Ahora, todo esto, hermanos, es para ver en cuanto al autor. ¿Quién más lo avala? Bueno, la iglesia primitiva, hermanos, o la iglesia antigua, atribuye a Leví, hermanos, como el que escribió esta carta, ¿verdad? Leví, que es Mateo, de profesión publicada, es decir, cobrador de impuestos, él fue su autor. Eso es, hermanos, lo que la iglesia primitiva también creía. Ahora, hay algunos escritores, hermanos, que estuvieron en ese tiempo, usted puede buscarlos por ahí, y narran algo parecido a todo esto, ¿ok? Entonces, no solamente decimos por decir, sino porque se ha investigado todas estas situaciones, hermanos. Fecha, bueno, la fecha también no viene aquí la fecha, ¿verdad? Claro que no dice. Sin embargo, hermanos, la evidencia tanto externa como interna del libro, del propio libro, estamos hablando, tales como cita también, hermanos, la literatura del siglo I, dan testimonio de la temprana existencia y el uso de evangelio de Mateo, es decir, que ya se usaba en ese tiempo el libro de Mateo. Es algo muy interesante. Dice, algunas referencias indican que fue entre los años 50, más o menos, los años 50 y los años 60, hermanos, cuando se escribió el libro de Mateo. Ok, mi esposa me dice, ¿cuánto tiempo tengo todavía? Okay, sí. Muy bien. Ok, vamos ahí a continuar. Generalidades, eso estamos viendo, hermanos. Vimos el autor, vimos la fecha, pero el tema principal de todo esto, hermanos, fíjese cuál es. Usted lo va a ver ahí si lo puede ver. Jesús es el Rey. Qué interesante libro. Genealogía de Jesucristo. Jesús es el Rey. Y bueno, eso es lo que nosotros creemos en todo este tiempo. Vamos a ver el bosquejo. Bueno, el bosquejo, eso es algo rapidito. Eso es algo que usted va a encontrar en todo el libro de Mateo. Por ejemplo, el prólogo, genealogía, nacimiento e infancia de Jesús, capítulo 1 y 2. Comienzo de su ministerio, 3 y 7. Primeros milagros de Jesús, 8 y 9. Controversia, historia y discurso. Eso lo verá usted en estos capítulos, del 11 al 13. Jesús en Judea y en Jerusalén, 19 al 25. Relato de la pasión o de lo que Cristo sufrió, 26 y 27. Y después el relato de la resurrección. Este es un bosquejo de lo que usted puede ver en el libro, hermanos, de Mateo. Vamos a ver algunos temas. Ahora, teológico es algo que puede usted aplicar a su vida. ¿Ok? 5 consideraciones especiales que Mateo tenía en su libro. Estas son muy interesantes, hermano. Si usted tiene lección, y bueno, si no, espere que yo se la imprima y se la dé como siempre lo hemos estado haciendo. Pero si usted quiere hacerlo ahí en su hogar, puede hacerlo. Es muy interesante. 5 consideraciones de Mateo. La primera, Mateo trata de probar a los judíos, escucha esto, que Jesús es el Cristo, o es el Mesías, o es el Rey. Recuerda, Mateo está escribiéndole a sus compatriotas ahí, a los judíos, y ellos no creen en Jesús. Entonces él tiene, hermanos, que decirles desde dónde viene Jesús, toda la genealogía. Cuando ponían una genealogía era saber que había un rey, hermanos, que desde sus padres hasta donde está, él venía de un linaje real. Y esto es lo que hace, hermanos, Mateo. Trata de decirles que Jesús es el Cristo, o es el Rey, o es el Mesías prometido, es el cumplimiento de la profecía de el Antiguo Testamento, hermanos. Y ahorita le dije a usted cuando leímos, subrayé esta oración que es recurrente en Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Usted puede verlo ahí en Mateo 1.12, lo que vimos, el 1.22, en el 2.15, también Mateo lo dice esta misma frase. El versículo 17, el versículo 23 del capítulo 2,
usted va a ver estas frases que usa siempre Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando el profeta decía lo que pasaría. Otras frases que, esto no viene a lección, si usted quiere apuntarlo, otras frases o características que Mateo decía era el reino de los cielos, 33 veces en Mateo, hijo del hombre, 31 veces, el Padre que está en los cielos o Padre celestial, 22 veces. También decía esta otra frase para que se cumpliese, 16 veces lo dice en el libro de Mateo, hijo de Dios, 11 veces, hijo de David, como título mesiánico, hermanos, 9 veces lo dice, rey de los judíos, 4 veces. Todo esto, hermanos, esas frases, lo decía para reafirmar que Jesús era el rey. Qué interesante es todo esto. El libro de Mateo. Ahora ahí viene el punto número 2. Mateo, hermanos, tiene un interés. Recuerden, estamos viendo las 5 consideraciones especiales de Mateo. Mateo tiene un interés especial por la iglesia. Cuando escribió aquí Mateo, hermanos, la iglesia en ese tiempo ya se había convertido en el factor dominante ahí en la vida de cada uno de los cristianos. Y en efecto, pues era, hermanos, es el único, que menciona la palabra iglesia o eclesía. Si usted va a Mateo 16, 18 y luego en el 18, 17, cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es el que menciona, hermanos, la palabra iglesia antes que cualquier otro. Entonces es algo interesante, hermanos. Él tiene un interés especial por la iglesia, porque él sabe, hermanos, que la iglesia ahora es la novia de Cristo. Ahora Cristo es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo. Y, hermanos, es tan interesante lo que Mateo quiere decir en estas consideraciones especiales. Mateo, hermanos, también tiene otro interés en la escatología. Bueno, la escatología es la doctrina de los últimos tiempos o de las últimas cosas que van a pasar. Esto es en la segunda venida de Jesús y el fin del siglo y el juicio final. Todas estas cosas usted las puede ver en Mateo capítulo 25. Me estoy yendo rápido, hermano, porque el tiempo apremia. ¿Ok? Mateo también, hermanos, tiene un gran interés en las enseñanzas de Jesús y especialmente en el reino de Dios. Si usted va al capítulo 5, el capítulo 7, el capítulo 25, usted se va a dar cuenta de cómo Jesús, hermanos, hablaba acerca del reino de Dios. Y a todo el desarrollo, de hecho, de Mateo puede usted verlo. Los intereses, hermanos, especiales de Mateo, probar que Cristo era el rey por la iglesia, por las cosas que al final o que van a pasar. Y ahorita no se lo pierdan, hermanos, en el mensaje voy a hablar algo tantito, no mucho, pero algo acerca de los tiempos. Quería, hermanos, que la enseñanza en cuanto al reino de Dios, pero había una última cosa, bueno, que voy a ver de las cosas especiales, nomás dije que 5. Mateo escribe, hermanos, para mostrar que Jesucristo es el Rey, a quien Dios, el Padre, hermanos, le otorga todo el poder, toda la autoridad para redimir y para juzgar a la humanidad. Es algo tan interesante, hermano, todo esto. Y hermano, realmente Jesucristo, hermanos, o Jesús, es el Rey. Y bueno, hermanos, estas consideraciones especiales que Mateo hizo es algo tan tremendo. Seguimos viendo temas teológicos. Ahora el inciso B. Hemos visto las consideraciones de Mateo, pero ahora vamos a ver, Jesús es el Rey. Hay algunas, dice ahí en Mateo 2, versículo 2, Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Está hablando de los magos, ahorita vamos a ver de los magos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La presentación, hermanos, de un rey.
porque Jesús es el rey. Primera cosa es la presentación de un rey. Recuerden la genealogía. Y luego aquellos magos, hermanos, vienen y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Ya sabían que era un rey. Por eso estamos viendo Jesús el rey. Presentación del rey. Venimos a adorarle. Juan el Bautista, hermanos, también sabía que Jesús era un rey. Nota ahí lo que dice en Mateo 3, versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, esto es Jesús, cuyo calzado, escucha esto, cuyo calzado yo no soy digno ni de llevar, ni siquiera, hermanos, de desatarle las correas, decía Juan, es más poderoso que yo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nadie podía ponerle un zapato a un rey, porque era el rey. Y Juan, hermano, sabe eso, que es un rey, Cristo Jesús. Ni siquiera abrocharle, ¿verdad?, las cintas de los zapatos, la correa. Qué interesante, hermanos, es esto. Jesús es el rey, la presentación de un rey. Jesús es el rey, hermanos, porque existe la proclamación de un rey. Hermanos, hay algunos pasajes que no voy a ver, pero Jesús, hermanos, es presentado, la proclamación de un rey. Él proclama, hermanos, dice ahí, Mateo usa un ordenamiento temático más que uno cronológico, a fin de dar un patrón fundamental en el ministerio de Cristo. El Sermón del Monte presenta nuevas leyes y normas para el pueblo que Dios dio, porque Jesús, hermano, proclama como un rey. Déjame ver cuál de los dos, a ver. Vamos a ver el 7:29 para no ver tantos pasajes porque el tiempo. Mateo 7:29 dice la palabra de Dios así: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas creían ser muy duros, pero realmente no. Pero Jesús les enseñaba con poder. La autoridad, hermanos, o la proclamación que Dios hacía como rey, o que Cristo hacía como rey. Hay otra cosa, hermanos: poder del rey. También hay un poder del rey, dice ahí aquí en la lección. Las obras del Señor revelan su autoridad en todas las esferas. Enfermedades, demonios, muerte, naturaleza, y eso es un todo, ¿ok? ¿Verdad? Sí, enfermedades, estamos hablando de todas las enfermedades: ciegos, cojos, sordos, etcétera, todo lo que viene ahí. Y luego contra demonios, usted recuerda, si no, lea los evangelios, cómo Jesús sacaba a los endemoniados, les quitaba los demonios, etcétera, etcétera. Sobre la muerte, cómo resucitó a algunos, ¿verdad? Pero esos que resucitaron volvieron a morir. Solamente Cristo Jesús resucitó y hoy vive en gloria. Pero bueno, tuvo poder sobre la muerte, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre la naturaleza, calmó tempestades, multiplicó peces, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, es por el poder del rey. ¿Ok? Así las obras de Jesús apoyan sus palabras. Los milagros que él hizo, hermanos, dan las credenciales que tiene poder. Así de sencillo. Jesús el rey, presentación del rey, lo que él proclama como rey, el poder que tiene como rey, pero también el rechazo progresivo del rey. Si usted recuerda, si usted ha leído los evangelios, se va a dar cuenta cómo a él lo empezaron, hermanos, a un rechazo. Debido a la oposición, vamos a moverlo aquí. Debido a la oposición creciente, hermanos, Jesús comienza a dedicar un poco más de tiempo, o más tiempo realmente, a sus discípulos para prepararlos en lo que sería su muerte, su sepultura, su resurrección y la partida hacia el cielo. Lea el libro de Hechos y va a ver usted cuando Jesús va al cielo, asciende, y ya todos tienen que quedarse aquí con un mandato. Eso es algo tan interesante, hermanos.
le voy a decir, esto no viene en lección y le voy a hacer la pausa aquí rapidísimo, pero se dice, hermanos, que Mateo fue uno de los que siguió en la iglesia. Ya de él ya no se habla más, hermanos, de Mateo ya no se habla más que cuando en estas cosas que yo le he dicho. Pero hay algo interesante, se dice, hermanos, en los libros, como le digo, de historia, se dice que Mateo siguió como pastor, siguió pastoreando, hermanos, y que fue uno de los que impulsó también, hermanos, la obra evangelista y la obra misionera. Si usted va al último de Mateo, hermanos, él es el que dice en el versículo 19 del capítulo 28, dice la palabra de Dios así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es lo que se dice, hermanos, que Mateo siguió predicando, por eso ya no se escucha más de él. Él siguió abriendo, hermanos, en la obra misionera, porque él sí tenía esto. Y de hecho, si usted ve y la Gran Comisión, se predican casi todos los eventos, hermanos, en cuanto a los misioneros. Y es el libro de Mateo donde lo ves. Qué interesante todo esto. Jesús, hermanos, es el Rey. Presentación y rechazo del Rey. La mayoría de las palabras de Jesús, hermanos, están dirigidas a quienes han rechazado a su Rey. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor predice el juicio que caería sobre ellos. El rechazo. Mira, si rechazas al Rey, si tú rechazas al Rey, un día va a haber un juicio, de veras, y va a ser terrible este juicio. Para los judíos fue terrible, y aún en la historia tú vas a ver cómo destruyeron su templo en el año 70. Tremendo. Es algo que es tremendo. Pero bueno, ok, hermanos, la presentación y rechazo del Rey tú lo vas a ver en el capítulo 20 al 27, hermanos. Pero sin embargo Jesús les dijo, el juicio que caería sobre los que rechazan al Rey. Por eso yo te invito a que tú no rechaces al Rey. Hoy te está llamando a ti. Jesús como Rey, hermanos, también prueba del Rey. Ahora usted vaya al capítulo 28. Bueno, sus palabras y hechos cobran autenticidad, hermanos, cuando Él resucita. Y lo vimos la semana pasada con la tumba vacía. Porque si no hubiera resucitado, hermano, todo esto sería en vano, realmente. Y lo vimos la semana pasada, búsquelo el video. Seríamos los más dignos, hermanos, de lástima, conmiseración, de tristeza. ¿Para qué yo venir hasta aquí? ¿Para qué preparar una clase de escuela dominical? ¿Para qué yo enseñarte si Cristo no resucitó? Pero como Cristo resucitó, hermanos, me da la prueba que es el Rey. Y me da la prueba, hermano, que es el Mesías profetizado, así como el mismo Hijo de Dios por el Rey. Entonces, hermanos, es tan interesante todo lo que tú puedes ver en el libro de Mateo. Consideraciones especiales. Puedes ver a Jesús como Rey. Una presentación de un Rey, proclamación de un Rey, poder del Rey, rechazo del Rey, presentación y rechazo y lo que sucedería por rechazar al Rey, pero también la prueba que Él es el Rey. Es algo tan interesante, hermanos, todo lo que usted puede ver en el libro de Mateo. Conclusión. Terminamos, hermanos. Conclusión. Deberíamos darle, escucha esto, deberíamos darle el lugar que como a Rey le corresponde en nuestra vida. Lo vuelvo a repetir. Conclusión. Deberíamos darle el lugar que como a Rey le corresponde en nuestras vidas. Mira, hermano, en un rey en el tiempo antiguo, hermano, cuando pasaba tú tenías que agacharte, saludarlo en reverencia. Tú no creas que podías decir, yo puedo hacer. No, venía el Rey. ¿Sabes qué? Si el Rey te decía, tú tienes que darme hasta el 100% de todo lo que tienes, de lo que haces, te lo dabas, se lo tenías que.
Si el rey, hermanos, ponía los impuestos más altos, tú tenías que pagarlo, porque era el rey. Tenías que hacer reverencia, seguir las órdenes. Bueno, yo todo lo que te he dicho es que Jesús es el rey. Y si Jesús es el rey y tú dices ahí en tu casa amén, realmente estamos dando ese lugar que como rey merece. Pues pastor, yo sí, como realmente, hermano, todo esto se prueba. Entonces, ¿qué lugar le estás dando tú al rey? Muy bien, vamos a orar, hermanos, y así terminamos la clase de escuela dominical. Comparta este video, y si usted hay algunos apuntes que quiere hacer, puede regresarlo y puede hacer los apuntes, hermano, y cuando regresemos le estaré dando yo a usted la clase impresa en este tiempo. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias al rey por lo que ha hecho por nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre, y gracias por lo que hiciste por nosotros, y gracias porque alguien escribió acerca de lo que, Señor, tú eres. Gracias a Mateo, Señor, que nos revela muchas cosas. Pero Padre, que no solamente lo echemos en saco roto, pero Señor, que vayamos a tu palabra y que veamos y leamos, Señor, tanto que hiciste por nosotros. Y Padre, como Rey, entregarte nuestra vida. Dice cada hermano que me está escuchando, Padre, bendícelo con tu poder, tu bendición, pero sobre todo que entienda que tú eres el Rey de Reyes. Gracias, Padre, por la bendición que nos das. En nombre de Cristo te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Muy bien, hermano, voy a terminar ahorita la transmisión. Si es su rey, hermano, recuerde usted que seamos fieles con nuestro rey. El impuesto, hermanos, es algo que se tenía que pagar a un rey. Bueno, esto es una bendición, no es un impuesto, es una bendición, y usted lo conoce. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar nomás para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a regresar, Padre, en la siguiente tiempo para la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.